Muy buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí para dirigir este culto de oración. Bienvenidos sean, hermanos, todos ustedes. Vamos a comenzar con un preludio a cargo de nuestro hermano Daniel Ochoa. Vamos a continuar, hermanos, con una oración y les invito a que, donde quiera que estén, hermanos, inclinen su cabeza y oremos todos juntos. Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio, por esta bendición. Gracias, Señor, porque por tu salvación nosotros aquí tenemos esperanza, Señor. Tenemos esa esperanza de una vida eterna. Gracias, Padre, porque tenemos esta bendición de poder reunirnos, Señor, por este medio, para orar unos por otros, para seguir, Señor, en esa comunión y en esa búsqueda, Señor, de seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual. Padre, ayúdanos a que, aun con lo que sucede, no dejemos, Señor, de buscarte. Y gracias, Padre, porque ahora podemos reunirnos. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque en todo tiempo tú eres fiel. Y porque, Señor,
Tu palabra nos da la promesa, Señor, de que todo va a ser para bien para los que te aman. Te amamos, Señor, y te alabamos por tu fidelidad y porque en todo tiempo, Señor, no nos has abandonado, y así es nuestra confianza de que no lo harás. Gracias, Padre, te damos y te pedimos que todo lo que hagamos ahora sea solo para alabar y glorificar tu nombre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar un himno y invito a que en su casa ustedes busquen el himno número 167, Maravillosa Gracia. Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar, don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención, el yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar, don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer, gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar, don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador.
Hermanos, vamos a hacer ahora una lectura bíblica. Invito a que busquen, hermanos, ahí en Romanos, capítulo 8, y vamos a leer. Les pido que me sigan con su vista, hermanos. Voy a leer del capítulo 8, los versículos 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y vamos a continuar con este culto. Vamos a hacer una oración, hermanos, por nuestras peticiones que tenemos en nuestra congregación. Los invito a que revisen, hermanos, el boletín que nuestro hermano pastor les ha mandado, en donde vienen descritas a detalle las peticiones que ustedes nos han hecho llegar, hermanos. Que estemos orando todos juntos en nuestros devocionales, en la casa, para que nos acordemos de nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad. Que estemos orando juntos también porque como iglesia nuestra fe, la fortaleza no decaiga aún con esta contingencia que estamos pasando. Y quiero leer ahorita una pequeña lista, hermanos, de algunas peticiones que quizá no vienen en el boletín, pero que lo anoten, hermanos, en sus listas para que estemos orando por nuestros hermanos. Oremos por el hijo de nuestra hermana Isidra, que está enfermo de uno de sus ojos, hermanos. Por nuestra familia Arana del Río, que están en diversas pruebas. Nuestros hermanos viven en California. Nuestro hermano es nieta del hermano Moisés Martínez. Por la familia de nuestra hermana Reina Beleche. Por nuestros hermanos misioneros, hermanos, para que Dios les dé sabiduría, para que les capacite, para que les ayude a que ellos puedan seguir con su ministerio aún en estas circunstancias, hermanos. Por nuestros hermanos ancianitos, que sabemos que son nuestros hermanos que quizás están más vulnerables, hermanos, y que no dejemos de orar por nuestros hermanos. Por los servicios médicos, hermanos, sabemos que todos los profesionales de la salud son quienes todos los días se exponen a esta enfermedad, al atender a muchas personas en los hospitales, y oremos por ellos, hermanos, porque son fundamentales para que esto pueda salir adelante, para que no se siga propagando esta enfermedad, y ellos necesitan mucha fortaleza, ellos necesitan mucho de Dios, y oremos por estos servicios médicos, hermanos, también por nuestros hermanos que son médicos, que también están día tras día en contacto con personas. Que Dios los proteja, Dios les dé la salud que ellos necesitan. Por nuestros hermanos enfermos que tenemos en la iglesia, hermanos, no nos olvidemos de que no solamente por esta contingencia, sino que también hay otras enfermedades que existen y que siguen las personas atendiéndose
por ello, también por nuestros hermanos que sufren alguna enfermedad. No nos olvidemos de orar por ellos, hermanos. También por todas las personas que han quedado desempleadas, hermanos. Sabemos que como consecuencia de esta contingencia, muchas personas se han quedado sin trabajo, muchas personas ahorita no tienen un sustento, pero sabemos que como hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, Dios nos da ese sustento, Dios nos provee, y pues que no solamente por nuestros hermanos, sino por todas las personas que no tienen empleo en esta situación, hermanos. Y bueno, pues oremos, hermanos, porque sigamos haciendo cultos familiares, para que todos los días busquemos a Dios en oración, leamos la palabra del Señor en nuestra casa, que no descuidemos esa comunión con el Señor, que es muy importante para seguir firmes en medio de esta circunstancia. Y pues también nos va a ayudar a seguir firmes como iglesia, hermanos, seguir unidos. Recordemos que se está haciendo un esfuerzo grande por transmitir cada uno de los cultos, las clases de la escuela dominical, los estudios de las uniones de preparación, las clases de los niños. Oremos, hermanos, porque el ánimo no decaiga, porque sigamos adelante aún con estas circunstancias de que no podemos venir todos al templo como quisiéramos, pero que sigamos adelante, que sigamos buscando al Señor en comunión todos los días, y que no solamente sea en esta circunstancia y en esta contingencia, sino que sea un hábito en nosotros todo el tiempo, hermanos. Aun cuando pase todo esto, sigamos haciendo nuestras reuniones familiares buscando a Dios todos los días, hermanos. Entonces, quisiera invitar a nuestra hermana Sara García, que sea quien nos guíe en oración por estas peticiones, hermanos. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos al poder hablar contigo libremente. Gracias, Señor, porque estamos confiados en que tú nos escuchas, Padre Santo. Y, Señor, tú has escuchado cada una de las peticiones que se han nombrado, cada uno de los hermanos que están enfermos, cada uno de los hermanos que están pasando por pruebas, por dificultades. Y, Señor, eres el único a quien podemos clamar y a quien podemos pedir tu ayuda, Padre Santo. Por eso te los ponemos en tus manos a cada uno de ellos, para que seas tú, Señor, quien supla sus necesidades, no solo a causa de la contingencia, sino, Señor, también por las diversas pruebas que pueden tener en sus vidas. Y Padre Santo, te rogamos para que no eso sea lo más importante, sino que lo más importante sea, Señor, que tú nos permitas crecer cada vez más en ti, tener ese deseo ferviente, Padre Santo, de buscarte, de honrarte, Señor, antes que cualquier otra cosa. Y no solo te pedimos, Señor, por esos hermanos que están en la lista, sino por toda tu iglesia. Tú conoces, Señor, lo más íntimo de nuestros corazones. Y por eso, Señor, te pedimos que seas tú quien actúe y obre en cada una de nuestras vidas, Señor, para que nosotros también podamos ser de testimonio para las demás personas y así, Padre Santo, poder llevar tu evangelio en las personas que no te conocen. Señor, te lo ponemos en tus manos y confiamos en que tú nos vas a dar respuesta. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos, cantando un himno más, el himno número 158. Himno número 158. No cubra la mar
Nos le damos gracias, hermanos, a Dios porque nos permite estar aquí. Y ahora, hermanos, preparemos nuestros corazones, nuestra mente y evitemos cualquier distracción para que podamos aprender en este momento, Señor, sobre lo que nuestro hermano pastor nos trae como mensaje, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto volverles a saludar y poder estar con ustedes por este medio, por estas transmisiones. No hay otra forma ahorita. Algunas personas, algunos hermanos he visto, pero nos vemos más, por así decirlo, a través de estas transmisiones. Como bien saben, leemos los días de oración un salmo y hemos estado leyendo los salmos escritos por los hijos de Coré o a los hijos de Coré. Cualquiera de las dos puede ser posible, pero la mayoría se inclina a pensar que son salmos escritos por los hijos de Coré. Y en este día nos corresponde leer el Salmo número 44, que les pido, por favor, lo busquen en su escritura, y vamos a leer primero los versículos 1 al 3. Salmo 44, versículos 1 al 3. Algunos llaman a este salmo el salmo de la derrota, y algunos otros, entre ellos su servidor, salmo de la permisividad divina, lo que Dios permite para su pueblo. Hagamos lectura de los primeros 3 versículos. Salmo 44, versículo 1 al 3. Dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque me permites unirme con mis hermanos en este culto que tributamos a ti. Cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero unidos en la fe, unidos en el Espíritu, guiados también por tu Espíritu cada uno en particular, y te ruego que nos dirija en la meditación de tu palabra. Que ésta sea, Señor, para honra y gloria tuya, y que sea también para la edificación de tu pueblo. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos 3 versículos nos hablan acerca de la historia de sus antepasados, lo que los israelitas habían escuchado de sus padres y sus padres de los mismos o de sus mismos padres, y así sucesivamente por varias generaciones. La historia que habían escuchado de sus abuelos o bisabuelos, aunque no se menciona en el versículo, pero nos está hablando de la liberación de Egipto también. Al hablar de la historia, regularmente los hebreos mencionaban mucho la liberación de Egipto, aunque en estos pasajes no se hace, pero seguramente ellos lo sabían que habían salido de Egipto con mano poderosa, con la mano del Señor, no con sus propias capacidades. Hablan de la expulsión de las naciones cananeas, es lo que dicen los versículos, lo que sus padres les contaron, cómo Dios limpió esa tierra de los cananeos por tanta perversión, tanta maldad que había ya en esos lugares, y a ellos los establece en la tierra de ellos. El salmista y el pueblo conocen que todo esto no provenía de estrategia militar, de su fuerza, sagacidad o capacidad. No es por su diestra, no es por su brazo, no es por su espada, sino por la presencia, y dice, por la luz del rostro de Dios. Tal como bien recordamos, y muchos conocen, un coro infantil que se canta todavía en algunas iglesias, basado en Zacarías 4:6. Entonces respondí, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu,
Y esto exactamente dice el Salmo: no ha sido con nuestra espada, no ha sido con nuestro brazo. Es la gracia del Señor en la vida del pueblo hebreo, que los sacó de Egipto, de tribulación, y los lleva a una tierra nueva, tierra donde fluía leche y miel. Y esa es la realidad del pueblo de Dios a través de la historia. No es con sus posibilidades, sino con el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, es sostenida por el poder del Espíritu Santo. Es la labor que Él hace en cada congregación para la obra misionera, para la educación cristiana, para la mayordomía, para que siga adelante sin detenerse. Y si pensamos en esta iglesia, de la cual ahora somos miembros, y no muchos de nosotros tenemos muchos años, algunos son miembros de pocos años, pero es una iglesia histórica de 132 años. ¿Cómo se ha mantenido? ¿Cómo ha seguido adelante? ¿Cómo ha alcanzado algunas victorias? ¿Cómo Dios ha utilizado para que almas lleguen al conocimiento de Cristo? ¿Cómo ha sido que se han establecido nuevas iglesias con el trabajo de esta? Pues es exactamente la obra del Espíritu. No es la estrategia de los pastores, no es la capacidad de los diáconos, los maestros, todos los que servimos, los que asistimos. Es la obra del Señor en la vida de su pueblo que lo sostiene. Pero no dice solamente eso el Salmo. Veamos los versículos 4 al 8 y lo leemos juntos, hermanos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Y ahora ya el salmista no habla acerca de la historia de sus antepasados, sino su propia experiencia y su futuro cercano. Primero dice: tú eres mi Rey, manda salvación. Por medio de ti sacudiremos. Habla acerca de lo que van a hacer de manera postrera. No hemos confiado en el arco, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y eso ya es tiempo pasado. Las dos cosas. Podemos salir adelante y hemos salido adelante. Y no es con nuestro arco, no es con nuestra capacidad otra vez, sino es solamente por el poder de Dios en la vida de su pueblo. Tiene la certeza que sus enemigos serán derrotados y aplastados. Tiene también la certeza que esto no será por su propia capacidad, por su poder bélico o algún estratega, sino otra vez la obra del Señor en sus vidas. Pero en esta parte, que incluye el futuro, dice: además los guardó de sus enemigos tiempo pasado, avergonzó a sus adversarios tiempo pasado, y se gozarán en su Dios y lo alabarán tiempo futuro. Porque no vivimos solamente por lo que nos dijeron nuestros padres. No vivimos por lo que pudieron enseñarnos nuestros abuelos o vimos de ellos, sino porque ahora lo experimentamos en carne propia. Su presencia, su protección y su dirección. Cuidado cuando nuestra fe solamente es una fe, por así decirlo, en lo que vivieron nuestros padres o en lo que vivieron nuestros abuelos, y nosotros no hemos experimentado nada de ello. Su servidor recuerda a algunos miembros de la Iglesia y Esperanza que cómo hablaban del trabajo que hacían sus padres en sus iglesias, cómo hablaban del trabajo que hacían sus abuelos o de las reuniones en casa para estudio bíblico, pero en su casa no había. En sus vidas no había servicio, ni había reunión familiar. Entonces su fe era de lo que habían hecho ellos, pero no lo vivían ellos. ¿Qué clase de fe entonces es esa? Versículos 9 al 16, hermanos, leamos. Dice: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo,
y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Y aquí, hermanos, ya no habla acerca de sus antepasados, sino su estado actual y, al parecer, su presente derrota. Lo que les decía a algunos, para algunos este salmo es el salmo de la derrota. No podemos pasar por alto las grandes pruebas y derrotas que ahora el salmista narra. Si con los versículos anteriores nos quedáramos, entonces no entenderíamos bien el contexto de todo lo que está diciendo. Están siendo perseguidos, pero ciertamente no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora han sido, dice, desechados, han sido avergonzados y humillados. Y dicen, ya no sales con nosotros a las guerras, dando a entender, hermanos, cuando el pueblo de Israel salía a la guerra y llevaban en los hombros el arca del pacto, y entonces tenían victorias y podían vencer. Pero no siempre que el arca del pacto salía con ellos era señal de victoria. No olvidemos en el tiempo del profeta Samuel, en sus principios, cómo sale a la guerra contra los filisteos, la nación de Israel, y pierden parte de la batalla. Entonces dicen, traigamos el arca, y traen el arca, y hay grito de júbilo, y aún los filisteos temen, pero se dicen a sí mismos, peleemos con más fuerza, y los derrotan, y el arca es capturada y llevada al templo de Dagón. Frente al enemigo están diciendo, estamos perdiendo terreno y somos objeto de saqueos. Dice, nos has entregado como ovejas, estamos siendo esparcidos, nos has vendido a muy bajo precio y somos afrentados, escarnecidos, objeto de burla, somos avergonzados. ¿Y cuántas veces no ha sucedido y sucede en la actualidad con algunos hermanos en la fe que padecen, les he dicho, terriblemente? Por eso entran en un estado de confusión. Saben lo que Dios hizo con sus abuelos. Han experimentado también la presencia y el poder de Dios. Pero en algunas ocasiones Dios permite, otra vez en su naturaleza permisiva, que el pueblo sufra. Y entran en un estado de confusión. Veamos el 17 al 22. Dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajenos, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para matadero. Señor, le están diciendo, hemos vivido conforme a tu voluntad. En otras palabras, ¿qué pasa, Señor? No nos hemos apartado. Es más, si lo hubiésemos hecho, tú bien lo sabes, porque tú conoces bien el corazón del hombre. No hemos caído en idolatría. No estamos levantando nuestras manos. Y claro que uno entra en un periodo de confusión. ¿Qué he hecho mal? Para que entonces venga esto. Si he andado en rectitud, si he andado de manera honesta delante de ti, ¿por qué permites todo esto? Leamos el
23 al 26. Y esta es parte de su clamor. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrada hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Es el clamor, la confusión, la certeza que Él ayudó a sus padres, la certeza que ellos han visto también su mano, pero ahora están en un estado crítico. Sus enemigos los tienen dominados y le dicen al Señor, despierta. 2 veces le dicen, despierta. ¿Acaso Dios duerme alguna vez? Y alguien de ustedes pudiera tener la respuesta que vamos a ver en un momento. Le dicen, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Te olvidas de la aflicción de tu pueblo? Y esto no es otra cosa, hermanos, que la reacción natural de su pueblo en momentos difíciles. Pero esto puede ser por 2 razones, hermanos. La primera, probablemente no reconocen alguna maldad en su vida. Y entonces, al no reconocerla y humillarse, Dios tiene que utilizar la prueba. Recuerden que el Salmo dice, escondes tu rostro, y la Biblia dice que Él solamente esconde su rostro cuando el pueblo lo abandona. Fíjense cómo dice Deuteronomio 32. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y entonces dice, esconderé de ellos mi rostro. Eso dice Deuteronomio. Pero vean este otro versículo. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Y Dios puede esconder su rostro. Decimos, se rompe la comunión por nuestras malvadas obras y entonces nos vienen situaciones adversas. La derrota del pueblo de Dios y la derrota puede ser de las familias, de nuestras familias o de nuestra iglesia. Puede suceder cuando nuestras obras son malvadas y no nos humillamos, cuando carecemos de temor de Dios y dejamos de vivir en la santidad, cuando la gran comisión es abandonada y la obra misionera es hecha por algunos cuantos, cuando no hay conocimiento de Dios y los mandamientos de Él son opcionales, cuando tomar la cruz les es locura y el corazón está completamente alejado de Él, cuando Jesús solo es un Señor de labios, pero deja realmente de ser el Señor de toda su vida y por lo tanto se pierde la mayordomía, que no es otra cosa que somos siervos y que le servimos por gratitud y por alabanza. Cuando dejamos de amarnos como Cristo ordena que nos amemos como familia de la fe. Y entonces Dios puede utilizar estos medios dolorosos para que el pueblo clame y se humille delante de Él. Pero hermanos, también estas pruebas pueden ser, les reitero, por la naturaleza permisiva de Dios. ¿Por qué fue probado Job? Le voy a preguntar a los muchachos, hermanos, que están aquí. ¿Por qué fue probado Job? ¿Cuál fue la maldad que Dios vio en ellos? Hermano Vilchis, hermano Orel. El micrófono, por favor. Bueno, pues no había maldad en Job, pero el Señor permitió esta prueba en él. Sí está encendido. O si no, pasa aquí. Perdón. Bueno, pues no había maldad en Job, y el Señor permitió esta prueba en él, también para darle un crecimiento, para hacerle saber el poder de Dios, y yo creo que también es nuestra comprensión, el buscar siempre el saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros al permitir diversas pruebas en nuestra vida. Es más, ustedes bien saben, hermanos, que dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job?
justo y recto. No hay algo en él que hubiese maldad, aunque sus amigos, cuando fueron a confortarlo, que fue más afligirlo, le decían: algo malo has hecho. En ocasiones así es, y en otras no es por eso. Es porque Dios lo permite para limpiarnos, para purificarnos, para hacernos más fuertes, para tener que estemos más cerca de Él, para crecer en Él. Pero qué pregunta, hermano, o qué pregunta si le hacen a Dios. Señor, o dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Y Dios nunca duerme. Bien lo sabemos, el Salmo 121 nos dice exactamente: Él no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto es, hermanos, evidencia de que el pueblo está afligido y clama de esta manera en el ardor de sus sentimientos, pero no significa que Dios en verdad duerma. Así que fíjense cuántas cosas en este Salmo número 44. La historia, su experiencia, su confusión, su derrota, su clamor, pero el Señor está ahí con ellos. ¿Cómo saldremos, hermanos, después de esta situación que estamos viviendo? ¿Saldremos más que vencedores? El Señor está usando esto para que crezcamos más, para que aprendamos más, para que maduremos más en Él, para que dejemos de ser niños. Está permitiendo esta prueba a nivel mundial para que el mundo clame a Él. Algunos dicen: esto ha servido para que se limpien los mares, los bosques, los ríos, los lagos, para que no contaminemos tanto. Pero servirá para que se limpie el corazón del hombre. ¿Sería que sirve para que nosotros como pueblo y las iglesias, la iglesia de Cristo, sea mejor antes de su venida? Pues sigamos orando en casa, hermanos. Y si estamos en prueba, puede ser porque nosotros tenemos algo que confesar y humillarnos, o sencillamente es porque Él quiere perfeccionarnos. Hagamos oración, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos permites leer este salmo y de manera sencilla meditarlo. La pregunta del salmista: despierta, ¿por qué duermes? Cargada, Señor, de aflicción, de confusión, de no saber qué hacer. Y entonces pensar que tú no estás al pendiente. Pero tu misma palabra nos dice que no es así. Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te ruego, Padre, que utilices todo esto para bien de nuestras vidas y para gloria de tu nombre. Y que salgamos más que vencedores, que seamos más consagrados, más lectores de tu palabra, más necesidad de ti, más búsqueda familiar, más culto familiar, más altar que glorifique en casa. Te lo ruego, Padre, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra expuesta por nuestro hermano pastor, y sigamos orando por él, hermano, por nuestro hermano pastor, quien él no ha descansado, él no ha dejado de buscar a la iglesia, buscar a los hermanos, y por supuesto él ha sido cuidadoso en guardar las recomendaciones que se nos han dado, evitar el contacto, evitar estar muy cerca, pero oremos por él, hermanos, porque él también necesita mucha fortaleza, mucha sabiduría de parte del Señor. Vamos a continuar con otro himno, hermanos. Invito a que busquen el himno número 184. Himno número 184, cerca de ti, Señor. Sweet
Vamos a ser despedidos, hermanos. Vamos a ser despedidos en oración. Voy a invitar a nuestro hermano pastor que nos despida en oración, hermanos. Usemos este tiempo que resta, hermanos, para orar por todas las necesidades que hay. Y el día de ayer, si mal no recuerdo, o el lunes, se envió el boletín de oración. Pueden utilizar esto para el culto familiar y sobre todo para el culto de oración del día de hoy. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Que Dios les bendiga en sus hogares, y ustedes bien saben que pueden llamar a su servidor, a nuestra hermana secretaria o a los diáconos si somos necesarios para alguna cosa, hermanos, lo que sea, y a cualquier hora, por favor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente elevo mi voz hacia ti, en gratitud porque nos permites meditar en tu palabra, porque nos permites reunirnos en nuestros hogares, y cada hogar, Señor, donde quiera que estamos, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Gracias porque tú estás con cada uno en particular. Estás con todos, Señor, ciertamente, pero también con cada uno en nuestros hogares. Dirige la oración que hemos de elevar, la oración de los niños, la oración de los jóvenes, de los adultos, de los hermanos ancianitos, y escúchala, Señor, en tu misericordia. Danos, Señor, cada día más necesidad de ti, y permítenos ver un día nuevamente abierto a tu casa y tener el gozo de vernos. Y si eso nos ha de causar alegría y anhelo, cuánto más debe ser anhelar y esperar con alegría estar en Sion en la eternidad, viendo a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y adorándote a ti. Te doy gracias, pues, por cada culto en los hogares, y te ruego tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos un preludio, hermanos, postludio.